Hermano Fabricio, ¿qué bendición le ha traído usted Cabo 20, que se ha dado aquí las ediciones anteriores? ¿Qué experiencia, qué ha visto en Dios en usted? ¿Qué cambio ha producido en su vida? Estos eventos desde el primero que se realizó en noviembre 23, 24, marzo, 25 marzo, ahora 26 marzo otra vez. Es algo muy poderoso porque una de las cosas que nos ha impresionado de Cabot es cómo Dios trae un cumplimiento a través de la palabra, a través de la palabra profética, a través del mensaje de cada uno de los exponentes. Me acuerdo de el mensaje que trajo nuestro hermano, el profeta, pastor y profeta, Antonio Duncan Jr., que él trajo una palabra muy poderosa, me acuerdo, predicó acerca de la reina de Saba. Eso es lo que más me tiene impactado, cómo de un día para otro esa palabra se manifestó y se materializó, la palabra profética que él declaró sobre esta casa. Y eso me ha impactado y ha hecho que nuestra fe vaya creciendo cada vez más. Eso fue el sello, claro, eso fue el sello de lo que es nuestro magno evento. Creo que eso fue lo que nos motivó a seguir y, y ver la mirada del cielo hacia nosotros, hacia esta visión y hacia esta casa, de cómo Dios trató, cómo Dios lo hizo. No teníamos idea de romper un censo que hicimos y establecimos lo que íbamos a hacer a través de ese censo con la venta de algo y de repente Dios nos sorprendió, bajó con Él mismo diciéndonos cuál iba a ser el sello o la pauta para el primer paso y eso fue terrible. La iglesia vivió un momento muy fuerte. Hasta el mismo que lo profetizó se quedó así como en el aire diciendo, ¿qué está pasando? Hasta el otro día estaba diciendo, pero yo todavía no sé, estoy como en el aire. Y eso impactó, eso me gustó porque impactó hasta quien dijo la palabra. O sea, él estaba más sorprendido que nosotros con lo que había pasado. Y eso es bueno porque es el sello. Pero aparte de eso, a mí me ha impactado de que vienen hombres como el apóstol Ponciano. Es una persona que ha trabajado hasta en la revisión de la Biblia, las últimas revisiones de la Biblia de la Reina Valera. Y tiene un conocimiento bien fuerte. Ese siervo del Señor, con el conocimiento que tiene, ha aprendido mucho de él. No quizá en el grado del conocimiento que tiene, que sí que me apunta algunas cosas de esas, sino la humildad, la sencillez, como expone la palabra a su edad, con tanta pasión, con tanta pedagogía, o sea, el arte de enseñar. Eso me motiva mucho y un exponente tan fuerte como Israel Barreto, que empieza así, vendido suave y cuando esa bendita gracia se desarrolla en él, es algo increíble, va navegando sobre la palabra y eso es impactante, ¿no? Me han cambiado la forma, los exponentes. ¿Qué te digo de la parte profética? Con sellos especiales de acuerdo a cada uno de ellos, lo que han venido a ser parte de esto, que nadie te lo cuente, porque sé que vamos a brincar y vamos a gozarnos como becerros de la manada, como dice el libro de Malaquía, el día de Dios que vendrá. Yo sé que alude a un día final o a la venida de Cristo, pero nosotros vamos a ver esa promesa de Dios cumplida en nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro apóstol y pastor Miguel Grullón, que está con nosotros en este día. Pastor, Dios le bendiga. Buenos días. Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Contento, tranquilo, tratando de asimilar todo en Dios, creyendo en que Dios lo hace una vez más. Soberano y que tenemos que tomarlo de la mano de Él para poder seguir avanzando y viendo lo que Dios está haciendo. Entiendo que ha de manifestarse de parte de Dios en nuestras vidas. Listo para esta noche a los hijos de la casa que van a ministrar todo este medio, lo que vienen, activarse fuerte. Yo vi que usted tiró el programa a las 1:40, 1:41 para ser exacto. Estaba ahí rumiando un poco la palabra, está el programa ahí.
donde no hay descanso para el apóstol. Creo que hasta los lunes y los martes va a estar aquí predicando. Claro, en la emisora. No, y es bueno. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, lo que es el miércoles, viernes, de a 2 veces. ¿Sí? Es motivo que venga porque hay una serie muy buena de ese libro de los Salmos. No sé si te la va a continuar. Sí, claro, eso no se va a detener, eso hay que darle continuidad. Eso es muy importante. Hay mucho que aprender, mucho que aprender. Y el libro de los Salmos, lo más impactante es que el apóstol viene y trae una enseñanza, ¿verdad? Y lo poderoso es la enseñanza que va de la mano con la revelación de Dios y la unción del Espíritu Santo. Porque a veces yo siempre tengo este dilema, apóstol. No sé qué usted piensa, siempre tengo este dilema. La palabra, ¿verdad? Cuando se conecta con la unción del Espíritu Santo y la revelación de ella trae una manifestación en el ahora, en el momento que la enseña, se necesita esa esencia de la presencia de Dios. Y a medida que han pasado los años, que hemos visto pues cómo el apóstol enseña y predica, ¿verdad? En realidad se absorbe mucho, se aprende mucho y por eso es necesario de que los hijos de la casa se hagan partícipes de estas enseñanzas que está trayendo acerca del libro de los Salmos. Nuestro apóstol va a traer una secuencia de enseñanzas del libro de los Salmos, muy poderosas. Ahí hay muchas cositas que se van a soltar en estos próximos días. Atención, esto es de seminario. Yo quisiera que usted comparta con esto porque hemos tenido la experiencia. Yo sé que hay cosas ahí, yo he aprendido mucho. Mire que le he revisado mucho con todo, pero he aprendido mucho. Yo aprendí que un gran maestro que tenía una vez me dijo que la palabra es polisémica. Si usted no entiende ese término, a los que están conectados, búsquelo y googleelo. Y usted sabrá que no da solo una vertiente, es una fuente de sabiduría. Es que trae que trae dos o más significados. Y corta para el tiempo en que se escribe, para el tiempo en que estamos y para el que viene. O sea, la misma palabra dice que es viva. O sea, no se detuvo a quien se la dieron en un marco histórico, sino que sigue como efecto rebote. Y ese grado polisémico no alcanza hacia nosotros y todavía estamos sacando resultados, porque los que vienen después de nosotros van a sacar un resultado que nosotros no teníamos. Entonces ya va como se hablan allá, rectificando, como el ticún que dicen ellos, que va rectificando por los tiempos. O sea, el tiempo se va empeorando y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, los tiempos van de mal en peor. Entonces, la palabra va a ser la misma. Es la misma en esencia, pero en resultado, en revelación, en comprensión, vaya alcanzando los grados del conocimiento de acuerdo al momento en que usted viva. Porque el momento en que vivió Daniel, que habló de que las ciencias se iban a aumentar, o sea, había ciencia, pero no como ahora. Funcionó bonito y dijo algunos detalles que quizás no se entendieron para la época, pero hoy la entendemos nosotros. Es posible que usted diga algo hoy que no se entienda mucho al presente, pero las próximas generaciones van a entenderla. Y por eso que la palabra es la palabra. Dice, no, pero no es lo que quiere decir exactamente, pero entonces va a haber una generación que va a coger lo que dijo un apóstol aquí disfrazado de Daniel, que va a resultar en efectos rebote para los tiempos más adelante. Hace unos días, creo que, el lunes, quedamos de traer un temita que para mí es el tiempo que estamos viendo sobre el tema espiritual de los cuerpos cuando se unen. Ahí hay mucho por aprender ahí. Vamos al libro de Corintios, ¿recuerdan? Y vamos a tocar un poco eso hoy. Quiero confirmarle que gracias a Dios ya nuestro apóstol Amador Valenzuela nos confirmó que estará con nosotros en Cabot. ¡Qué bendición! Qué bueno. Ya está confirmado, el apóstol viene. Van a seguir añadiéndose más predicadores para esta actividad que ha de ser de bendición. Quiero darle las gracias a Dios. La producción, Enrique está haciendo un excelente trabajo. Seguimos modificando en la pantalla. Está trabajando para continuar adelante. Las personas que tienen empresas, pequeñas empresas, y quieren ser sponsors, patrocinadores de este evento y apoyarnos también,
pueden aprovechar. En un ratito le pediré a Gloria que suba para que nos explique sobre esto. Pero yo quiero que usted comparta la transmisión porque hay algunos temas que son de mucha importancia. Creo que usted tiene que escuchar sobre esto. Si hermano Fabricio me ayuda con el texto bíblico. Porque ahí yo creo que lo espiritual está más atado en realidad a nuestras vidas que todo lo que nosotros pudiéramos entender. Comparte la transmisión, envíalo a tu grupo, a tus amigos. Vamos a hablar un poco sobre qué ocurre cuando dos espíritus se unen, dos cuerpos se unen. ¿Y qué pasó ahí? No es que usted cree, pastores, que somos seres espirituales. Somos seres eternos. Dios cuando sopló sobre nosotros. Que fuimos ser vivientes, pero la vaca, el chivo, los peces del mar, todos son seres vivientes. A diferencia de que Dios no sopló sobre ellos, simplemente fueron creados. Pero Eclesiastés dice, Él sopló eternidad en el corazón del hombre. Eso es lo que somos, espíritu. Si algo nos va a hacer daño, tiene que empezar primero por lo que somos, la parte espiritual. No por la parte que se queda, porque si yo quiero hacer un daño a alguien, quiero acabarlo como con todo lo que posee y lo que venga. Si es en la carne, eso se queda ahorita, pero si es en el espíritu, eso sigue, como te siempre he explicado, de Gená o Geneca. ¿Qué tenemos, Fabricio? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. Vamos a arrancar pues hablando acerca de lo que es la unión de dos cuerpos, lo que puede producir y lo que genera. Tomen nota. Desde la unidad. Yo lo voy a hacer. Tomen nota. Desde la unidad, no solamente corporal, sino también lo que trae la sexualidad en ese tema, que el lunes lo tocábamos. ¿Qué sucede ahí cuando dos personas van a una cama? Y lo que hablábamos primeramente de lo que ocurrió con Salomón, que de ahí fue el punto de partida, lo que pasó con Salomón cuando él pues tomó mujeres extranjeras, princesas de otras naciones para hacer alianza. Entonces ese fue el punto de partida. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay esa unificación? No solamente en lo natural, ¿verdad?, de un cuerpo a otro cuerpo, sino también lo que ocurre en el ámbito espiritual, lo que puede llegar a acontecer. Y Primera de Corintios capítulo 6, del versículo 15 en adelante, dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Poderoso lo que el apóstol Pablo está expresando aquí. El apóstol Pablo está comenzando a hacer una analogía de lo que es el cuerpo del ser humano, los miembros del cuerpo humano y lo que es el cuerpo de Cristo, o cuando una persona se une a Cristo en el ámbito espiritual. En la analogía que Pablo está hablando aquí, está hablando acerca de que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que son miembros del Espíritu Santo o el templo del Espíritu Santo. Y la analogía que hace Pablo está expresando que la unión de un cuerpo espiritual produce una unidad en sí, como es en el principio. En el principio, Dios crea a Adán y crea a Eva. La saca de la costilla, pero en el momento que los crea, les dice que los dos serán uno solo. Lo que trata de decir el apóstol Pablo en este momento aquí, enseñando la importancia de lo que es cuando nos unimos o nos ligamos con otra persona, no solamente en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual, Pastor Ángel. No, es bonito. Léeme el texto otra vez porque hay algo que me llamó la atención. Dígale el texto a la audiencia, que lo busque, que busque su Biblia y vaya con nosotros. ¿Dónde se encuentra eso? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. Léame eso otra vez. Al versículo 17 dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso me rompe. Porque pone, pastor, toda una intimidad que tú simplemente lo ves como algo placentero, con muchos estándares espirituales. Que tú tengas una pareja y tengas la intimidad y como que eso es parte solo de el multiplicarse o el placer o parte de lo que deba ser una pareja. Pero como un acto es carnal puede como puentear, puede como llevar yugo como a la par con algo espiritual. Y de hecho su advenimiento, todo lo que la Biblia simboliza desde el principio es como un novio y como una novia, como un esposo, como una esposa. Con la intimidad te llama idólatra y te va a otros dioses, como que todo el juego romántico entre una relación lo traduce con una relación espiritual con Dios. Y a veces yo una vez explicaba que como algo material valida lo espiritual, porque la sangre material es lo que Cristo derrama, y entonces eso material nos hace quitar un pecado que está en nuestra carne, pero que viene por la parte espiritual. Como algo material invalida lo espiritual. Entonces, ¿cómo yo puenteo? ¿Cómo yo hago un yugo entre esto material y lo espiritual? Una relación que yo tenga con alguien puede afectar hasta mi vida espiritual. Y en ocasiones he oído que cuando tú estás casado con un incrédulo, oigan esto, muy fuerte, y el incrédulo viene de la calle lleno de iniquidad y yace con la pareja que es cristiana, es santificado en el momento. Es algo terrible, ¿me entiendes? Entonces, de acuerdo a ciertas cosas legales. Entonces yo estuve leyendo que a dónde puenteo esto, apóstol, donde dice que es bueno hacer el acto pero sin mancilla. Entonces, irnos a la relación que tú tienes con tu pareja o con quien sea que lo tenga. Me pude ver que cuando la Biblia habla de pacto debe haber sangre. Debe haber un sacrificio y debe haber sangre en un pacto. Y eso como que sella esos acuerdos. Si no hay sangre, como que no hay pacto. Desde la antigüedad podemos ver eso. Entonces, cuando tú te llegas a alguien que los dos son mancebos, son doncellas, hay algo que se rompe, hay algo que corta en esa relación. Hasta los médicos han dicho que no se sabe hasta ahora para qué sirve esa parte de la mujer llamado himen. Porque nomás sirve para sangrar en su primera vez y ya jamás. Entonces entiendo, alguien explicaba, que es que cuando tú vas por primera vez con tu pareja, hay sangrado. Y esa es la forma donde el pacto matrimonial se consolida. Donde la sangre derramada en el acto sexual le da a él como a ella. Y es un pacto que se sella con sangre también, pastor. Porque cuando tú vas a la relación sexual, todavía los antiguos, cuando ese pacto era violentado, había que sacar esa sábana para afuera. En Joel, si mal no recuerdo, en el capítulo 2, cuando llama al arrepentimiento para que Dios tenga que rectificar o restituir lo que esas plagas se habían llevado, la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, hay una cláusula que habla tocar trompeta, pero hay una parte que dice salga el novio y la novia del tálamo, porque en la antigüedad el sacerdote tenía que estar afuera, esperando que ellos terminaran, tipo los reyes antes. Se sentaban ahí para esperar qué iba a hacer ahí. Ahí estaba el padre católico, que era la costumbre
en la antigüedad en esos sitios monárquicos. Aquí es una costumbre también sacerdotal, que el que entraba y si había una violación de pacto podrían ser apedreados. O si el hombre denunciaba, es lo mismo que pasó con José y María, que quiso seguirse en silencio porque eso iba a armar una revuelta, ¿me entiendes? Ellos tienen eso como sagrado, como fuerte, ¿me entiendes? Entonces, tenía que estar el sacerdote afuera y dar evidencia que la cosa se hizo por las reglas y que todo se consolidó y que todo se pactó como debiera hacerse. Entonces, el hecho sin mancilla abarca parte de eso, que tú vayas a un matrimonio puro, lo que van, en el caso, te lo estoy dando en el caso levítico, porque ninguno que estaba en el sacerdocio tenía que casarse, si tenía que casarse con hombres, con mujeres que no estuvieran ya en experiencia y viceversa, sino que fueran mancebos los dos. En ese sentido, que un espíritu escondió y yo viendo el pacto de sangre que Dios ha hecho con nosotros, y cuando tú te desvías tras otra gente que no te cubre el mismo pacto, parece que el pacto tuyo que tú tienes al unirte con alguien que tiene otro pacto es invalidado. Se quita. Porque siendo yo un cuerpo con Dios, me acuerdo con la ramera, entonces rompo el pacto anterior y me uno a un pacto siguiente. Como que el pacto solo es roto con otro pacto. Y aunque me cueste con la ramera, aparentemente no hay un corte de nada, pero hay algo llamado semen que también son ADN y son sangre. Y tanto se queda como sale, tanto se queda ella como tú también. ¿Cómo decir las palabras? Comparten ambos esa experiencia, ¿no? Entonces, ese pacto viola el pacto anterior. Y ese pacto anterior, cuando tú eres casado, acuérdate que tú hiciste un pacto ante Dios, no ante tu mujer. Porque la institución es el matrimonio. No sé si me equivoco. El matrimonio es lo siguiente, que tú cuando vas ante Dios y haces un pacto ante Dios y tú vas y lo consolidas con sangre, tú no hiciste un pacto con tu mujer. Ni mi mujer hizo un pacto conmigo, sino con el matrimonio. Porque lo que es honroso no eres tú, ni soy yo. Es el matrimonio. Honroso es el matrimonio. Es como que si yo estuviera en una empresa. Ok, estamos aquí en Radio Show. Y el pastor quiere que estemos aquí dando la palabra. De repente usted y yo hacemos un acuerdo con el apóstol de estar aquí en esta cabina. Y quizás no haga un contrato o lo que sea. Y de repente usted y yo entramos en discusión y no nos llevamos. Y no estamos bien, no estamos de acuerdo. Pero el pacto que yo hice no fue con usted. Fue con el apóstol. La diferencia que pueda tener usted conmigo o yo con usted no invalida el trato que yo hice con el apóstol para llegar aquí a la emisora. No lo invalida porque yo no hice trato con usted, aunque usted y yo estemos guapos. ¿Me entiende? Si es una empresa es igual. Hay gente que tiene diferencia en las empresas, pero no dejan de ir a las empresas porque tenga diferencia con su compañero. Eso es en el matrimonio. Eso es por lo menos cuando el matrimonio es que te arropa. Claro, hay casos de iniquidad que vamos a hablar después. Pero es que también tenemos que ver algo, pastor. La legalidad no implica aprobación. También tiene su parte. ¿Me entiendes? También tiene su parte. Hay armas, como dicen por ahí, armas afines. Hay personas que se unen en un acto legal, pero no significa que tengan aprobación de parte de Dios. No, porque el acto es legal, pero Dios no aprobó ese acto legal. Tipo Salomón, tú puedes casarte con esa mujer y hacer el acto legal, pero Dios te prohibió que no lo hiciera. Entonces, esa es otra vertiente. Hay mucha tela para cortar en ese tema. Sí, hay mucha tela para cortar porque lo que Pablo está hablando es acerca de lo que ocurría en Corinto, que en Corinto había una inmoralidad sexual por causa de los templos, de las diosas paganas que existían en aquella época en Asia Menor. Por ejemplo, ahí existía el templo de la diosa Afrodita o la diosa Artemisa, que se conocía, que era la diosa de la sexualidad. Que en esos templos existían lo que era
las profetisas o las sacerdotisas que eran las que servían. ¿Y Porque la costumbre de la sacerdotisa cuál era? no eran templos que habían sacerdotes sino sacerdotisas. Y para que los hombres se purificaran, los ritos de purificación Tenían era que tener teniendo sexo con ellas. sexualidad o teniendo actos sexuales Y dentro de juntos. los templos. Es Así que- uno atrás de otro. Es no, que, eso es es que terrible. la gente tiene por eso le decía, comparte la transmisión, que vamos a soltar una cuanta cosita chévere aquí. A veces la gente no entiende esto porque para adorar a los dioses lo hacían a través de la sexualidad. Eso era así. O sea, el acto de sexualidad era lo que lo llevaba a ellos a la adoración para conectar con los dioses. Que es que tú rompes el vínculo con Dios, un cuerpo es con ella, pero un Exactamente. cuerpo es con el Dios de ella, O el dios de ella. al que ella representa. Que ella representa. O sea, a veces una persona dice, bueno, está bien. Nosotros decimos en el buen dominicano, wow, ese tipo es bravo, ese tipo es macho. Tiene tantas mujeres. Esta mujer tiene tantos hombres. Es la forma en la que adora a sus dioses. Wow, No sé si alguien me entendió. terrible. Por ejemplo, cuando la gente habla, que dice, yo no sé qué tiene, una vez creo que lo expliqué, es que tiene un no sé qué, un sex appeal, una cosa, no es un sex appeal. Es un diablo metido. Es el espíritu al cual esa persona, por tanto tiempo, con sus actos terrenales, o sea, con sus actos corporales, ha adorado a quien se ha rendido. Entonces, claro, eso es fuerte. Lo profundo, sí. Claro Pastor, que es yo tengo una bíblico. pregunta entonces, pastor. Dígame. Que ahora sí dentro de calor. Entonces, cuando Jezabel en los tiempos de Yatra, que era sacerdotisa, y Aceres del pote de Baal, Ujú. que Elías quema los 400 de aceras, 450 y los 400 del pote de Baal, son 850, 900. 900, 4,5 y 4,5. Ella tuvo que tener relación cada vez que tenía un rito de eso con los 900 sacerdotes. No, no era que tenía una relación con los 900 sacerdotes, eso era quien ella adoraba. Entonces, esa implicación que tiene, por ejemplo, cuando una persona dice, una mujer se acuesta con un hombre, ¿verdad que sí? Y dice luego, me acuesto con este hombre, pero su corazón está inclinado, su voluntad y su deseo. Sí, eso es lo que significa voluntad, ¿Entiende? deseo. en Voluntad hebreo. y su deseo. Y ella se da la libertad de acostarse con ese hombre. Ese espíritu que lo gobierna a ella, cuando tiene intimidad con ese hombre, pasa al hombre. Y por eso es que él siempre está atado atrás de ella. Atado atrás de ella. Entonces, todo el que se relaciona con él, y presta oído a sus palabras, es alimentado por el espíritu que está en él. Y esa atracción ya es espiritual. Ejemplo, presta atención con esto que voy a enseñar algo. Óigame bien. Esto es fuerte. Oiga esto. Por ejemplo, una mujer o un hombre, el tipo es serio. Dígame un dios de la violencia. Era violento, uno de los dioses que era violento en la antigüedad. En la antigüedad, que servían los dioses de la guerra. Moloch. Sí, Moloch. Moloch era un dios. ¿Quién era Moloch? Búsquelo ahí mismo, lo va a dar tiempo, búsquelo. No, Moloch era un dios amonita. Ujú. ¿Quién eran los amonitas? Los amonitas eran guerreros violentos, sanguinarios. Ahora que menciono los amonitas, ¿de dónde era Ruth? de la amonita. Sí, era amonita, Moabita. moabita. pero- Moabita. Que también Pero en los eso- moabitas servían a Moloch. ¿Servían a quién? A Moloch. Ok, ¿y eran qué? Y ellos era el dios de la guerra y la destrucción. Era violento. Era el dios de Ok, la muy violento. sí. violento. Un hombre viene, no sabe el por qué. El tipo, que yo lo digo por mi experiencia. Yo me preguntaba en un momento dado de mi vida, ¿por qué luego de cierta edad yo me puse tan violento? Si yo decía, en mi casa, donde a mí me criaron, donde a mí me formaron, yo no vi esos actos. Y la doña nada más hace pan. Ya. Y mis abuelos eran así. Yo siempre me preguntaba el por qué yo era de esa forma. Porque, o sea, porque en un momento dado de mi vida, por eso yo, cuando la gente no entiende, cuando yo digo, yo tengo un carácter fuerte, pero carácter no implica que voy a ser una persona que voy a accionar de cierta forma. No engendra violencia. Exactamente. Y yo me sentaba y yo decía, yo no entiendo por qué yo actúo así, qué es lo que pasa. Hasta que un día en el año 2014, en un viaje a ver a mi abuela, tiempo ya estaba viva, ahí me comunicaron ciertas cosas que había sucedido con mi padre que me engendró. Y yo dije, esta es la raíz. Donde venían
y de donde se formó todo este problema. Y yo dije, Dios mío, ahora yo entiendo algo que yo no entendía. Entonces, si yo soy una persona que actúa en violencia, y yo no lo sé, pero un momento dado eso explota en mi vida, extraña, como dice la gente, y comienzo a ponerme violento, a hacer esto aquí, a hacer esto allá. Cuando se dice que los espíritus se aparean, la gente a veces no entiende eso. Por eso cuando se va a orar hay que quebrantar y hay que renunciar a toda maldición generacional. Así como en nuestras vidas alguien activa con una palabra, el talento o el don que nosotros tenemos. De esa misma forma, cuando alguien alimenta eso que nosotros llevamos por dentro, a través de una palabra, se despierta. Eso espiritual que estaba ahí. Y comienza poco a poco a accionar. Activa el don de Dios que está en ti. Dale vida. No lo deje morir, no lo deje dormir. Exacto. Así mismo es la vida espiritual. Esos espíritus se alimentan de aquello a lo cual nosotros todos los días, como quien dice, le ponemos las manos. Así ocurre con las mujeres, tanto con los hombres. El tipo es violento, pero el tipo no lo sabe. De repente se encuentra con un hombre que es, y utilizo el término de los hombres porque no quiero que las mujeres se vayan a ofender, pero voy para allá en unos minutos. Y el tipo se reúne con alguien y esa persona lo ve tranquilo, callado. Como dicen por allá, lo callado hay que tener miedo. ¿Qué dice? Porque no saben lo que llevan por dentro. Entonces esa persona ha crecido así y de repente tú dices, fulano es tranquilo, pero cuando estrella que se enoja, que se ira, viene y peca. Airaos pero no pequéis. ¿Cuándo entra el pecado? Cuando tú permites que esa violencia que estaba en ti se active. Te lleva a pecar delante de Dios. Esa ira, ese impulso te activa, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con los hombres y con las mujeres. El tipo viene, va a una escuela, usted en un trabajo, se consigue un amigo. El pana lo invita a salir, comienzan a salir. De repente alguien le dijo a alguien, alguien le dijo algo. Y el tipo le dice, ¿tú te vas a dejar hablar así? ¿Tú eres un hombre? Eso es cierto. Tú eres un hombre. Hasta la primera galleta te tira así. Sí. Tú te quedas como que... Hay gente que dice, no, yo no quiero problemas. Pero luego de eso comienza a trabajar. O sea, que la palabra activa. Activa la vida. Claro, activa. Y cuando activa eso en la persona, que habla a él, literalmente que le habla, y esa palabra comienza a trabajar en el oído espiritual del hombre, abre una ventana. En esa ventana que el hombre abre o abre la mujer, llegan los dardos. Y detrás de esos dardos entran los espíritus. Comparta la transmisión, dele me gusta. Esto está muy Está hablando poderoso. un hombre desde la Esto experiencia, está señores, muy que anduvo en la poderoso. calle. ¿Alguien Atención me aquí. entendió? Ok. ¿Cómo? Atención aquí, señores. Ejemplo, yo me crió en el Evangelio. 5 años, 6 años, mami, me llevo a una iglesia. Yo estoy tranquilo en mi iglesia. Soy un muchacho normal en el barrio, que me gustaba trabajar de chamaquito, me gustaba buscarme mi peso, limpiaba zapatos, vendía empanadas, lo que en Dominicana llaman yanique, que una señora hacía como una, ¿cómo le llaman? Bollito le llaman allá, esa cosa de yuca. Y yo me gustaba manejar mi peso y irme a buscármela para afuera. Un momento dado, yo le pedí a mi papá que me hiciera una limpiabotas, caja de lustrar zapatos, que ustedes ven que tengo una aquí en mi oficina, pero así tengo yo en Dominicana, en cada espacio. Si Dios me provee a mí, me regala, o yo tengo la dicha, por así decirlo, la gracia, el favor de Dios, y Dios me da una propiedad y es mía, yo tomo, si es mía, que no se le paga renta a nadie, o es mía ya que yo firmé que la compré, yo cojo una caja de lustrar zapatos y la pongo ahí, en un sentido de acordarme, traer a memoria de dónde yo vengo, que Dios ha hecho en mi vida. Ok, yo comencé así, me gustaba hacer eso de chamaquito, salía a buscármela. El que me conoce en el barrio sabe que lo que hago en realidad, a mí eso no me da vergüenza. Vendía lo que nosotros llamamos chichiguas, que en otro lugar le llaman cometas. Cometa. Yo vendía eso. Me gustaba trabajar y buscarme mi dinero, sea como sea, siendo un muchachito. Un niño, yo decía, me quiero comprar unos tenis. Mi mamá estando aquí, yo me iba a limpiar zapatos allá escondida. Ya papi me dijo, ¿de qué avergonzarte? Me hizo mi limpiador. Empecé a trabajar. Llego a este país, luego trabajaba empacando en supermercado, todo ese asunto, trabajando, buscándolo. Cuando llego acá, estoy en la high school. Conozco a mis amigos. Veo en lo que ellos están, que son muchachos tranquilos por un lado, pero no sabía lo que había detrás de un grupo de amigos. Me decían el evangélico. En el primer acto de violencia que yo participé en este país,
Ya yo me había descarriado. En el primer acto de violencia, cuando pasó lo que pasó con un joven que era amigo nuestro, le dieron varias estocadas. Nosotros dijimos, esto no se va a quedar así. Y un pana mío me dijo, nos vamos a quedar de esta forma. Y cuando yo vi el accionar de eso, oiga esto, yo vi el accionar y yo vi que a un muchacho le dieron un golpe en este país, un golpe. Y esa sangre cayó sobre mí. A mí me dio olor a sangre. Cuando me dio olor a sangre, inmediatamente yo desenvainé y le fui por encima con el cuchillo. Yo no sentí pena, yo no sentí dolor, yo no sentí nada. Yo lo que me llené de ira. ¿Por qué yo me llené de ira? Porque el espíritu violento del otro lado. Había ya un pacto de sangre. Es lo mismo. Dentro de ese mismo pacto de sangre, así como se hizo con Cristo y la humanidad. Por eso recuerden que en la antigüedad se hacían pactos de sangre. Al yo ver eso, lo vi, lo experimenté. Se me abrió una puerta en el mundo espiritual y yo accioné. Ahí se despertó por completo, pues yo tuve problemas en Dominicana. Sí, hubieron unos cuantos que me tiraron, yo le hice un par de palos, pero yo no había experimentado eso a ese nivel. Tan fuerte. De ahí para allá, yo dije, a mí nadie me pone. Y eso fue en Santo Domingo que inició todo primero cuando le di una perrada a un muchacho. Porque papi me dijo a mí, la próxima vez que te deje dar y venga llorando, yo era un chamaquito como con 13 años, te voy a dar una pela a ti. Un amigo del barrio, lo agarré con una piedra y lo partí también. Ahí me pasó, antes de eso que me pasó aquí. Pero en ese momento yo no asimilé. Porque cuando lo vi, lo que me salí corriendo para la casa, asustado, era un niño. Porque lo vi botando sangre. En este otro momento yo me quedé mirando lo que pasó. Y accioné. Me gustó. ¿A quién yo le abrí una puerta cuando hice eso? A un espíritu de violencia que vino sobre mi vida. Y de ahí en adelante se despertó ese espíritu generacional que gobernó a mi padre, que me engendró. ¿Alguien me entiende? Ahora, ¿quién me alimentó para yo hacer eso? Aquel que me dijo, vamos a dejar eso así. A veces te jalan por la mano, ven, camina. Ya yo había jurado lealtad a mi gente. Pero cuando eso pasó en mi vida, ya yo sellé. Ahí comenzó esa actitud de violencia. De ahí en adelante se abrió una ventana espiritual tan fuerte que cada vez que pasaba algo yo quería hacer algo mayor. Atención. Emma, ponme otro instrumental porque estoy hablando de guerra. Esto está pesado. En el ambiente que se llevó a cabo esa acción, porque también hay que hablar del ambiente en el cual se generó. En ese momento se abre el portal y toma control un espíritu de violencia. De violencia. El cual se iba a manifestar. Exactamente. Y iba a conectarse con otros espíritus que iban a traer más violencia de ahí en adelante. Más violencia. Entonces, yo le voy a hacer también una pregunta a ustedes. ¿Qué significa su nombre? El mío. Sí. Mensajero. ¿Suyo? El mío, sembrador. Su nombre significa... Mensajero. Su nombre significa... Mensajero. ¿Cuál es la parte en la que usted entiende que Dios mal lo ha adoptado? La palabra. ¿Qué está llevando? Mensaje. ¿Usted tiene miedo a la siembra? No. Ahora, ¿qué significa Miguel? Guerra. Guerra. Es el ángel que se pelea, que se levanta cuando hay guerra en el pueblo de Israel para defender. El ángel que trae guerra. Los nombres marcan. ¿Qué hacen los nombres? Marcan. ¿Qué hacen los nombres? Marcan. Que marcan, ¿verdad? Entonces, Un ángel guerrero. exactamente. Cuando ese portal se abrió en mi vida personal, todo lo que tenía que ver con problemas a mí me llamaba la atención, aunque yo no fuera a buscarlo. ¿Cuándo y en qué momento desciende el arcángel Miguel? Un ejemplo. En la historia de la Biblia con Satanás, en Apocalipsis y en otra con Daniel, en el mensaje del mensaje de los 21 días. ¿Quién lo llama? ¿Quién clama? Clama a Daniel. ¿Quién clama?
Daniel, y en el cuerpo de Moisés, cuando se luchaba contra el cuerpo de Moisés en el monte. ¿Qué decían? Lo llamaban. ¿Para qué? Para la guerra. Él salía a buscarla. No, a él lo llamaban. A él. Lo llamaban. El que me conoce a mí de la calle sabe que yo no salía a buscar problemas. Ahora, si en el camino tú me encontrabas y me provocabas, ya yo estaba listo para pelear. Pero cuando a mí me llamaban, yo salía, soltaba todo y me iba con los muchachos a resolver. Había momentos que ni preguntaba. Hay algunos de los muchachos que un día lo voy a traer para que se sientan aquí y te pregunten. Ustedes le van, y ellos que lo voy a poner, pero que se cubran la cara, obviamente. Y que ellos cuenten la historia, donde ellos mismos dicen, hay 3 personas que eran muy violentas en la calle. Que era mi persona con 2 personas más. Y a mí me decían, fulano, hay un problema. Y yo agarraba y decía, ¿dónde es? ¿Quién fue? Yo era frío para premeditar las cosas. ¿Qué me llevó allí? Un acto espiritualmente, una persona provocó que eso despertara en mí. ¿Me entiende? Por eso en lo espiritual yo me considero un hombre de guerra. ¿Por qué un hombre de guerra en lo espiritual? Porque yo aprendí a no pelear con las manos ni con la boca, sino con la rodilla. O sea, el enemigo trató de transgiversar todo el propósito de Dios en mi vida y llevarlo literalmente a lo que era en el mundo terrenal, en el mundo, para que se ejerciera ahí. Tu nombre y tu destino van atados a lo que tú representas en Dios. Yo soy pastor hoy en día. Sí, en la calle yo llegué a ser líder, uno de los líderes más fuertes. En la calle yo fui un tipo muy respetado. No porque era más hombre que todos los hombres, sino porque el enemigo trató de distorsionar todo el propósito de Dios en mi vida y que se empleara en el mundo a su favor. Porque ya había un destino de luz. Ya había un destino profético, un destino y una palabra sobre mi vida. Pero en el momento que usted accionó, sellando prácticamente ese pacto, porque en el momento del problema, de la situación que se encontraba, sella un pacto al haber derramamiento de sangre. En ese momento tomó control el espíritu de violencia. Y es ahí donde se comenzó a manifestar. Entonces, cuando yo vi algo, ya yo le perdí el temor a eso. Y me di cuenta que después de la primera vez ya, eso no es nada. Luego con el tiempo hay cosas que yo no puedo hablarla. Yo aprendí que era más difícil jalar un gatillo que sacar un cuchillo. Una cosa despertó la otra. Despertó la otra. Ahí después de ese momento comenzó mi pasión por las almas. Yo dije, espérate, si ya yo jalé un cuchillo, yo experimenté lo que se sentía hacer esto. A mí me van a salir a buscar. ¿Qué tengo que hacer ahora para darme a respetar? Más de lo que... Algo a la distancia. No, a la distancia no, es más difícil. Créame, pastor, que es más difícil jalar un cuchillo, darle uso, que jalar un gatillo. No digo yo que el gatillo usted lo tira a la distancia, no. Hace a la distancia, jaló y ya acabó. Pero el cuchillo tiene que estar cuerpo a cuerpo. Hacer cuerpo a cuerpo. Que Valor. Tú tienes que tener coraje para tú sentir eso, entrar y salir, que la sangre te caiga encima. Y ese accionar, esa violencia te lleva a te da más deseo de seguirlo haciendo. Y si el otro tiene otro cuchillo, a ti no te importa. A ti no te importa. Claro, porque es el uno o es el otro que están ahí. El otro, eso es cuerpo a cuerpo. Entonces, cuando todo esto se despertó en mi vida espiritualmente, yo aprendí eso. Y yo me di cuenta que una cosa me llevaba a la otra, me llevaba a la otra, me llevaba a la otra. Se iban abriendo ventanas espirituales, esas puertas espirituales se iban abriendo. Y se iba un espíritu y venía uno más fuerte. Iba alcanzando niveles. Claro, va subiendo. Escuchen esto que luego voy para a las mujeres. Luego de ahí llegó un momento en mi vida que yo agarraba un cuchillo y yo me sentaba. Ahora, ¿dónde yo vi eso por primera vez? Donde yo vi 2 hombres plantarse, uno con un machete de este lado, otro de este lado, y un puñal en la mano, cada uno plantado. La casa ya. Donde yo me crié. En una ocasión, una persona que hoy en día le sirve a Dios, yo la vi en un callejón, los 2 plantarse, como dicen en Santo Domingo, cada uno en la mano. Y pim, pam, dale, con un machete y un puñal. Tú me tiras y yo te tiro, matándose. Y yo estaba ahí, yo era un niño. Yo vi eso. Yo dije, wow. Y como que me emocioné al ver eso. De hecho, cuando pasó ese problema, yo me encontré a esa persona en otro lugar y yo era un niño y me hizo así por la cabeza. Y me dijo, tú viste todo lo que pasó, ¿verdad? Le corté el brazo entero.
Yo me puse nervioso y me le fui y se me echó a reír. Vi eso. Ya eso comenzó a trabajar en mi vida. ¿Sabes lo que yo hice? En mi casa, en el techo, yo amarré una goma y 2 palos. Y con una goma y 2 palos comenzaba a darle, practicando. Machete. Practicando. Una goma y 2 palos, practicando. Después me fui donde un muchacho que hoy le sirve al Señor. El que es del sector de Manganagua, de quien yo hablo, fue Rubén, que le sirve a Dios, que también trabajó conmigo en el ministerio un tiempo. Rubén era terrible con eso en la mano. Ese tipo era tremendo cuando era joven. Es una cosa que, bueno, eso es una cosa en el sector que cuando por ahí viene Rubén, eso era problema seguro. Y después recuerdo que vi a un amigo que respeto y quiero mucho, pero algún día, a Curimbito le dicen, él es San Pedro. Yo lo encontré en un callejón, en un lugar con una goma, pero él tenía 2 machetes en la mano. Se paraba solo. No buscaba problemas con nadie ese tipo, pero no le temía a nadie. Y me le acerqué. Un día me vio y me dijo, yo vi que tú peleaste con fulano, yo era un niño. Me dijo, ningún hombre se come otro hombre. Pero pues tiene miedo a nadie. Me cogió cariño. Todo eso yo lo fui viendo. Y luego de ahí yo me puse en práctica de eso. Eso va abriendo una ventana espiritual. Eso me fue alimentando. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué ven tus hijos? Wow. ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Qué es lo que tú promueves para que tus hijos vean y qué van a practicar el día de mañana? Lo que es el mundo espiritual. Me pasó eso a mí, ¿verdad? Me encontré con eso. Pero luego de ahí me encuentro con otro que es callado, que es tranquilo, que no habla, pero que actúa. Muestra violencia, estoy seguro. Físicamente no muestra que es una persona violenta. Es calmado. Cuando usted busca esto espiritualmente en la Biblia, todo tiene un significado, una razón y un porqué. Lo mismo sucede con una mujer. La mujer es una mujer de su casa. La muchacha se cría en un hogar decente. En su familia, ella no ha visto ningún tipo de práctica inmoral que se haya hecho. ¿Dónde lo vio? En su hogar. Pero ella no sabe que se practicó antes que ella. En su abuelo, su bisabuelo, etcétera, por ahí para abajo. Tiene algo generacional arrastrando y llega un día donde se manifiesta. Sea en la mente más débil o en la generación que tocaba manifestar. Si tú eres parte de esa generación y tú eres el primero que abre la puerta, en ti se va a manifestar. Y la mujer es tranquila. La tipa, una muchacha quieta, así, una joven tranquila, una mujer se hace. Pasa su adolescencia, llegan los 17, llegan los 16, algunas lamentablemente antes de tiempo eso se le manifiesta porque abren puertas a eso. Entonces hay algo que la gente no entiende cuando la Biblia habla de la fornicación y el adulterio. No solamente está hablando de un acto físico, sino el acto espiritual. Dios le perdonó la fornicación al pueblo de Israel porque fornicaron, le llamó fornicarios. Que es fornier, que es la misma palabra para pornografía. ¿Me entiende? Y cuando hablaba de esta forma, hubo un acto espiritual que se manifestó ahí, pero luego ahora en lo personal, cuando hablamos en lo terrenal con una mujer, ya hablé del hombre, la mujer es tranquila de su casa. La tipa no conoce la calle, pero encuentra una amiga que es una muchacha que le gusta salir y tiene más amistades. Esa amiga le dice, fulana, yo te veo que tú estás pasando trabajo. Tú eres una mujer bonita. Tú puedes tener lo que tú quieras. Tú no ves cómo yo vivo. Mira fulana de tal. Si no le dice, mira, pero somos amigas. Pero te diste cuenta que fulana que comenzó con nosotras, o fulana que nosotros siempre la vemos, siempre tiene algo bueno, tiene esto, tiene aquello. Y comienza poco a poco a depositar esa semilla. Pero ¿qué sucede? Donde está depositando esa semilla es una tierra que está en necesidad. ¿Entiendes? Es una persona que tiene baja autoestima o es una persona que está pasando por situaciones difíciles en su vida personal, emocional y sentimental y que viene arrastrando con condiciones que no se le ha comentado a nadie. Pero hay alguien que le está diciendo, puede haber un cambio y va plantando esa semilla poco a poco. Un día le dice, vamos a salir a compartir a un bar. Cuando salen a compartir al bar, se da cuenta que llega un grupo de chicas, ellas están tranquilas, son muchachas elegantes y quizás está más aparente, más hermosa, físicamente hablando, que las otras que están allá.
Pero las que están allá tienen más hombres en su entorno que ella misma. Que ellas se dan cuenta que físicamente son más elegantes. Y se preguntan, ¿y qué será lo que ellas están haciendo? Que tienen tantos hombres detrás, porque yo no le veo nada lindo a esa mujer. Yo soy más bella que ella. Y en ese tema de conversación que tiene, se abre una puerta. Le dice, ¿qué es lo que ella hace? Bueno, ella sale, tiene esto, tiene esto. ¿Cómo lo consiguió? Ella dejó de tenerle amor a los hombres y se puso a interesarse por su bienestar económico. ¿A quién le abrió la puerta cuando le dio su bienestar económico? ¿A quién le abrió la puerta? Dios del dinero. Al Dios del dinero. Entonces, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y cuando abre esa puerta espiritualmente, De todo. eso comienza a trabajar en ella. Conócelo, trátalo. No te gusta, pero dale un beso por lo menos. Acéptale una cena. Sal a comer con él aunque no te guste. Mira que él te hace buenos detalles. Mira que el hombre tiene esto, tiene aquello. Y si en un momento dado en la vida de esa mujer, hubo una ausencia de un padre, y ella se encuentra con un hombre que es mayor que ella. Con el afecto. El afecto que ella buscó en su padre lo encuentra en el hombre. No sé si alguien me entiende. Y eso comienza a trabajarle de tal manera que ella dice, abrió una puerta y se acostó con el primer hombre. No sentía nada. Lo único que a ella le interesó fue el bienestar, el dinero, la comodidad terrenal que podía darle. Y así sucesivamente comienza a abrir esa puerta, luego comienzan a entrar espíritus de lascivia. Comienzan a manifestarse esos espíritus en la vida de esa mujer, como también lo expliqué con el hombre, conforme a la cultura a la que ella pertenezca. Un mismo espíritu tiene miles de nombres en diferentes culturas. Y es el mismo. Y es el mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Va cambiando el nombre, sí. Solamente cambia el nombre. Como Satanás solamente cambia la estrategia, pero es la misma. O sea, cambia el nombre de la estrategia, la disfraza, pero es lo mismo. Como es el mismo Dios. ¿Entiendes? Entonces, cuando eso sucede en la vida de la persona, ¿qué hace? Comienza a retroalimentar esa parte espiritual. Y llega el momento donde ella ya no valora su cuerpo. Lo único que quiere saciar es la necesidad y la ansiedad que ese espíritu demanda para alimentarse él. Y le da lo mismo acostarse con 30, 40, 50, 100, 200, 300 hombres en un solo día. Un ejemplo. O en un solo año. Porque lo único que quiere es alimentar lo que le hace falta. Esa promiscuidad que le hace falta. Ahí comienza a manifestarse. Hay una palabra, hay un término, voy a dejar que lo escriban acá. ¿Cómo se le llama a la persona que es adicto a la sexualidad? Cómano, no es. Eso es una enfermedad en realidad. Hay mucho que puede ser acto lascivo, pero hay otro que puede ser, como te dice, atado a una voluntad de algo y a un deseo generacional te lleva que ahí viene para arrastrando, mantener esa voluntad. para mantener ese deseo carnal y terrenal. Como te explico, no siento placer, pero necesito el estatus. Necesito el estatus. En otra ocasión no necesito el estatus, pero necesito El el placer. Siempre ¿Alguien me lo entiende? tiene de todo, pero se va con el de la calle. Y se hace una persona insaciable. Ya. Insaciable porque el espíritu que le gobierna es un espíritu que le demanda. ¿Me doy a entender? Entonces, conforme sea la inclinación que traiga, en la mayoría de los casos, generacional en esa familia, y tú no lo sabías o no lo sabes, así se manifiesta en tu vida personal. Entonces, una pregunta. Cuando yo estoy con Dios y dejo de orar, ayunar y hacer lo que yo me debilito. Automáticamente. Tengo que, para tener fuerza, llegarme hacia Dios y hacer todo lo que Él me dice. Entonces, allá es igual. Es lo mismo. Es que hay una necesidad espiritual que tiene que ser saciada. Sí, porque es espiritual. Porque es espiritual. Entonces, si ese espíritu es el que está gobernando tu alma, tu cuerpo lo va a manifestar. Voy a entender con ustedes. Por eso cuando una persona, yo siempre dije y he pensado y creo que la cárcel es la universidad más grande de la calle. Está todo lo que está todo allí. Todo. Si usted mezcló un narcotraficante con un ladrón, usted prepara una bomba de tiempo. Es un concentrado que... Listo. Lo único en la cárcel que hacen excepción y los separan es a los que son pedófilos tienen casos de abuso sexual. Los violadores. O sea, lo que abusan sexualmente. Los separan aparte.
¿Por qué lo separan aparte? Para que los que son violentos no le quiten la vida. Eso humanamente se ve sencillo y normal. Pero si usted dejó a una persona que le gusta o tiene una inclinación hacia ese demonio, ese espíritu inmundo que lo gobierna y lo lleva a cometer esos actos que a Dios no le agradan, y esa persona se alimenta de alguien que le gusta el robo y de alguien que le gusta hacerlo ilícito, en el sentido de venta de sustancias o cosas así, o estafador, usted prepara una bomba de tiempo. El tipo que simplemente inició con esa vergüenza, que es una vergüenza terrenalmente y espiritualmente, de abusos, tanto en hombres, mujeres o niños, ahora está aprendiendo cómo robar, pero también está aprendiendo cómo hacerse literalmente un comerciante de todo lo que es ilegal. Cuando tú sacas de ahí a esa persona, tú estás preparando a alguien que es una bomba de tiempo. ¿Verdad que sí? Ya tiene 3 factores. Pero una vez se reunió con esos 3 dentro de esa prisión y todos los días lo que está escuchando es lo mismo, y de repente le traen a un sicario, le dice, ya tú no le tienes miedo a un abuso, a tomar una persona y abusar de esa persona. Tampoco le tienes miedo a meterte a robar a una tienda, pero tampoco tiene miedo a vender una sustancia que es prohibida. Ahora mucho miedo va a tener miedo a quitarle la vida a otra persona. Porque llegó que dice, le quité la vida a 500. Y ya, y no fue nada. ¿Y cómo lo hiciste? Y en la misma cárcel pasó un problema y el tipo es el primero que te dice, agarra esa saga para que te defienda. Ponte en mi espalda que yo te voy a defender. Y el tipo va para adelante, el tipo es violento, el tipo es violento. Y cuando tú tiraste, el tipo te dice, tranquilo, tienes que defenderte. ¿Qué hizo? Si no eres tú, si no es él, eres tú. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Despierta en él eso y en un espíritu mayor comienza a gobernar ese cuerpo. Y de repente, sin darse cuenta, entró lo que nosotros llamamos Betzasal y hablamos de un espíritu de legión que comenzó a gobernar un solo cuerpo. La universidad del diablo. Exacto. Y se manifiesta en diferentes facciones en la vida. No sé si ustedes me entendieron espiritualmente. Eso es algo que se complementa en la vida del hombre cuando no tiene a Dios o en la vida de la mujer. ¿Me doy a entender? Por eso hay una mujer que hoy tiene un hombre, que tiene hoy una mujer y mañana puede tener otra, y mañana puede tener otra, y mañana puede tener otra. Y tiene una lucha constante consigo mismo. Le pasa al hombre. Porque como es un espíritu, no tiene sexo. No, es satisfacerse, sea quien sea. No importa lo que sea. Él está buscando un cuerpo donde manifestarse. Si es el hombre que le abrió la puerta, él entra en ese hombre. Hay tipos que tú lo ves en la calle que no tienen nada de apariencia y andan con una mujer que tú te quedas, wow. De Macuto. En la calle, claro, en la calle tú te quedas con, wow. Sí, no, y ese, claro, sí. Y ese tipo se dio a esa mujer. La tipa es bellísima, hermosa, de familia. Y de repente un tipo que viene, no vamos a demigrar a nadie en cualquier situación, y se sienta a dialogar con ella y la tipa se queda mirándole y queda encantada con el hombre. Hay algo que lo gobierna. Hay un espíritu detrás de él que lo gobierna. No es su belleza física. Es que tiene algo que lo gobierna. ¿Me entiende? Entonces todo esto se manifiesta en la vida espiritual de la misma manera. Y cuando una persona viene y se va al acto sexual a la cama, abre puertas. Consolidó todo. Claro. Ese fue el pacto. Ese fue el pacto. Lo llevó ahí. Y de repente dice, ¿cómo andarán juntos si no estarán de acuerdo en yugo desigual? Ese yugo desigual no solamente es terrenal, es espiritual que está hablando. Porque las palabras conectan primeramente el espíritu con el alma de la persona para ligar esa alma por medio de palabras y donde se consolida o se liga el pacto es a través del acto sexual. La serpiente de Adán allá atrás. Sigan dialogando. Que por ejemplo, lo que el pastor está hablando es muy poderoso y es muy profundo. Está hablando de un área espiritual que nosotros estamos viendo que acontece en muchos lugares y en muchas personas. Así que comparta la transmisión y dale me gusta porque esto se va a poner más candente mediante vayamos desarrollando el tema. O sea que cuando una persona... Café. Dígame así. Cuando una persona se liga con la otra, entonces lo que esta persona tiene es transmitido a la otra persona con la cual se está ligando. Claro. Es que hay cosas que la gente a veces no entiende. Sigue hablando. Hacia un puente para que ese espíritu pase hacia el otro lado. Okay. Y una vez que lo agarró, ya es de él. La gente, el que me está escuchando, el pastor se está volviendo loco. Yo no me estoy volviendo loco. Muy fino. Es bíblico lo que estoy hablando. La gente a veces no entiende. Denme un poco de café a ver si fluye un poquito más. Suelta una cosita. Cuando lleguemos a la 400 le voy a soltar lo que le va a romper la cabeza aquí.
Comparta la transmisión que estoy hablando de lo espiritual. Comparta la transmisión que estoy hablando de lo espiritual. Y le voy a soltar un temita aquí que lo voy a poner a subrayar a todito y lo voy a dejar pensando. Bueno, eso se va a poner caliente. Así que comparta la transmisión. Cuando lleguemos a los 400, dele like porque esto va a estar poderoso el día de hoy. Tú ves la gente que a veces dice, yo no entiendo por qué razón yo me siento tan atraído a esto. ¿Entiendes? Hay un desorden espiritual que comienza a manifestarse en el hombre o en la mujer cuando tiene un descuido con Dios. Hay una lucha constante. Por eso cuando yo escucho gente hablar que hablan tanto de la santidad, que hablan tanto de que ellos no hacen, yo digo, tienes que analizarte por dentro primero. Tienes que analizarte por dentro, porque una sola ventana, una puerta abierta que tú dejaste espiritualmente, ya eso te hizo pecar. Y la iglesia condenó, especialmente la iglesia católica, y llevó al término de los dos pecados que son más mencionados, y aparentemente los otros no son pecados. Biblia. Ustedes me entienden. O sea, para la iglesia, para nosotros como iglesia, lo que más se ha condenado por toda la Biblia y todo el tiempo es la inmoralidad, el pecado de adulterio, fornicación, encontrado en el acto. Pero el que no fue encontrado en el acto. El que habla Jesús en Mateo 5 y Mateo 19. Y el que abrió la puerta y ya simplemente pecó en su mente. Porque Jesús ya no habla desde lo físico, sino que habla desde lo espiritual, desde el corazón. Es que lo espiritual es lo primero que te va a juzgar. Porque antes se juzgaba por el acto, por cuando se le encontraba físicamente. Ahora es con la intención. Pero Jesús dice, el que ya en su corazón Mateo 5. Es que lo pensó. 21. Jesús le cambió la historia. En realidad, cuando nosotros vemos Mateo 5 y Mateo 19, Jesús lo que viene a levantar es la moral de la mujer. Sí, porque el que se hace esos cocotes es el hombre y el que domina. No solo eso, pastor. Es que acuérdese que la mujer era un instrumento. Usted pagaba un dote y se llevaba una mujer. 50, No, te la compraba. En la otra compraba. palabra. Dote la compraba. No, y la que era más juzgada en esa situación era la mujer. Por eso es que cuando nosotros vemos que le llevan a Jesús a una mujer, dice en el acto del adulterio. O sea, la encontraron en el acto. ¿Y por qué no tomaron al hombre? Y hablaba de la repudiada. La repudiada, quiero explicar algo ahí sobre eso, porque nos hemos confundido mucho. Es que una repudiada y una divorciada no es lo mismo. No es lo mismo. El No es lo repudio es que yo te dejo sin darte carta de divorcio. Carta de divorcio, libertad. Entonces él decía, el que se casa con la repudiada y el que dio el repudio, están en problemas, era que se podía dar carta de divorcio, pero otro por hacer la maldad, la repudiaban para que nadie se casara con ella. Para que nadie se casara con ella. Era una maldad que hacían. No era algo de que ahí hay un error de interpretación. Pero muy fuerte. Y la iglesia se ha quedado con eso por años. Vamos a hablar un día de eso aquí. Claro, hasta mañana que ustedes quieran hablamos de eso. Vamos a hablar un día de eso. Hay un error de interpretación porque la gente hablaba de que el divorcio, la repudiada y que esto. Señores, ustedes tienen que entender que Pablo hablaba de la ley de los hombres. Hay que buscar la ley de los hombres. La ley del marido habla. ¿Entiendes? Y el mismo Dios le da carta de divorcio al pueblo de Israel. Claro. Porque Moisés dice, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? O sea, Jesús está explicando lo cuando llegaron de allá. Lo que Moisés está haciendo. O sea, si se casaron allá arriba Cuando usted observa todo esto, por eso cuando faltan 18 personas, les voy a soltar algo aquí que lo va a poner a volar bajito en lo espiritual. Denme una taza de café, por favor. Entonces, la Biblia está llena de verdades ocultas en lo espiritual que la gente no la comprende. Que la gente no la comprende. A veces tú te chocaste la mirada con alguien y tú no sabes ni siquiera lo que pasó ahí. Y tú te quedas preguntándote, pero ¿y qué fue lo que yo vi? ¿Dónde fue que yo me encontré con esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué fue lo que yo comencé a mirar que me llamó la atención? Y la gente espiritualmente se ata a situaciones que le cambia la vida y la historia no solamente a ellos, sino a su generación por completo. El ámbito espiritual en la vida del hombre, el hombre y la mujer de Dios, del creyente, es algo más fuerte que cualquier cosa que una persona puede imaginarse. Y tú ves gente que está lidiando con situaciones espirituales y no entiende el porqué. Hay gente que se casa con engaño. Gente que se casa bajo engaño. Eso yo hablaba hace un ratito, le dije que nosotros tenemos que analizar esto bien, porque el hecho de que yo haga algo legal no significa que Dios me lo aprobó. ¿Entiendes?
Acordémonos que en Malaquía, Dios llama la atención y le habla al pueblo, pero le está buscando descendencia. Dios buscando una descendencia, es muy distinto. Una aprobación de Dios buscando una descendencia es muy distinto a que tú humanamente, legalmente, cometas un acto civil. Entonces, si yo lo hice en lo civil y Dios no me lo aprobó, ¿por qué tú me condenas? Y fue un accionar mío de mi deseo y mi voluntad. No, y que la Biblia, Está fuerte, Pastor. ¿Qué lío estoy dejando aquí? la Biblia dice que el fornicario y el adúltero lo jugará él, porque él entiende esas cosas. O sea, ni siquiera el hombre. El documento no aprueba la voluntad divina, aunque sea un acto legal en la tierra. O sea, me casé, fui al City Hall, firmé un documento. Pero es que tu voluntad no puede ser, no significa que Pero la no hay voluntad la tuya se la dé Dios. Es que si Dios no lo aprobó, ¿por qué yo tengo que decir que está? Si Dios no lo aprobó. Esa parte hay que hacer tu voluntad. ¿Y si la voluntad no es esa? ¿Y si no se hizo la voluntad de él? Yo le pregunto, si Dios no lo aprobó y fue en lo civil y Dios no lo aprobó, ¿de qué tú me juzgas? No hay una aprobación divina. No, No hay juicio que llevar a cabo. Es que la gente a veces como que se ha perdido con esto. La gente está muy perdida espiritualmente y bíblicamente con esto. ¿Dónde dice en la Biblia hasta que la muerte los separe? Habla de la ley del marido. Respondan ustedes que han estudiado. ¿Dónde dice la Biblia hasta que la muerte los Sí, separe? Bueno, ¿dónde lo dice? Solamente dice que la mujer está libre cuando el hombre está vivo, la mujer está sujeta a su marido, pero cuando el hombre muere, la mujer queda libre. Eso lo dice Pablo, lo enseña Pablo en Corintios. Hablando de la ley Del marido. Del marido. en romano. Y de ahí, de lo otro, donde está en Génesis, donde Dios dice en Génesis 2, dice lo que Dios unió, no lo separe el ¿Lo hombre que jamás. Dios qué? Unió. Y si me uní yo y no me unió Dios. Eso no lo unió. Entonces, tarde o temprano, eso va a ser abolido. Cuando tú te vas tras otros dioses, no lo unió Dios.